No hay que subestimar a la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción, si está bien contada, de alguna manera se instala en el imaginario nuestro, y después nos empieza a generar ciertas cuestiones que son muy reales, ¿no? ¿Quién en algún momento no le ha marcado el camino, no le ha ayudado a pensar, don Alonso Quijano, el Quijote de la Mancha, ¿no? Y así como tomando esta referencia tenemos que entender que en el imaginario social nuestro de la religión está todo muy centralizado y apuntado, a cuestiones que tienen que ver con, la parte espiritista. Y si hablamos de espiritismo enseguida vamos a recaer sobre la incorporación. Y una de las consultas más recurrentes que tengo yo es por qué la persona, cuando está por vivir este evento o este suceso, de la incorporación, se suele descomponer. Mayormente en las primeras veces la persona que incorpora se descompone, o antes de hacerlo se descompone, hasta incluso dentro del templo. Una vez llegado al templo ya se le empieza a poner una piedra en la boca del estómago, le empieza a bajar la presión, empieza a tener sudoración, empieza a transpirar frío, siente que se va a desmayar, hasta que, bueno, empieza en esa convulsión, ¿no? Y finalmente se da lo que se le llama incorporación. A ver, tenemos que disolver dos cuestiones. Una, la ficción, que forma parte de nuestro imaginario, y la otra, lo que tenemos nosotros como parámetro de lo que es real en el otro. Es decir, si hay un evento el cual yo veo que le sucede a otro, yo ya tengo ese margen, digo, bueno, así me tiene que pasar. Y entre, el dicho y el hecho hay un largo trecho, es decir, hay algo que yo me imagino de lo que estoy viendo representado, y hay una exigencia que quizá no sea del todo real. Te lo paso en blanco. Cuando nosotros vemos a un religioso que de repente está bien y se para delante del congar y todo está ¡wey! Arrodillado y sonando la cineta y todo eso, y de repente el tipo está bien y de repente hace brrr, así como que le entró un rayo y ya habla. Nuestro imaginario, nuestra visual, trata de juntar toda esa información que ve, todo ese espectáculo, toda esa puesta en escena, y la transforma en una película, que a la vez nos exige a nosotros ciertas cuestiones. Es decir, que si yo estoy tranquilo y siento por allí un pensamiento que no es mío, eso ya no tiene que ver con la incorporación, porque la incorporación, me dice mi imaginario construido, es eso que pasó, es ese rayo atómico que recibió el Pai Cholo así, que de repente le llegó el Pai, ¿no? La verdad es que ningún tipo de evento espiritista sucede de esa forma y no tiene ningún asidero ni científico ni nada que se le parezca. Son ridiculeces y estupideces propias de la actuación y del escenario y de la atmósfera en donde se crea para que suceda algo así, ¿sí? Nadie decide en qué momento el rayo le va a atravesar. Es que yo agarro de fumo, después me aplauden o se arrodillan todos esperando al Pai, y ahí ¡bum! Llega como un rayo, y entonces sucede. No, eso es algo actuado, es algo, forzado, es algo generado por el ser humano. Esto hay que decirlo y es así. Y si hay otro que dice, no, no, a mí me toca, bueno, que lo justifique. ¿Cómo sucede? ¿Qué ocurre? Bien, y ahora te voy a explicar y te vas a dar cuenta, porque yo sí justifico, considero con argumentos sólidos, los cuales son, los científicos en su mayoría, para demostrar que estos eventos, porque si no caemos en la locura de la paranoia o de eventos psicóticos que tienen que ser tratados por la ciencia. Entonces nosotros a una enfermedad que tiene que ser tratada por la ciencia no le podemos llamar culto. De hecho no es nada que se le parezca, es decir, no forma parte del culto un brote psicótico, ¿sí? Esto hay que dividirlo bien. Bien. ¿Qué es lo que sucede en las primeras incorporaciones? Las primeras incorporaciones vos tenés que darte cuenta que tu alma, que es la parte espiritual consciente, subconsciente, y después está la otra inconsciente que pertenece más a eventos espirituales, ¿sí? Esto podemos ir a la división de Freud,
un concepto que recupera de su maestro Lacan, y así sucesivamente. Ningún evento de carácter espiritista sucede en un cuerpo humano cortándonos el cuello, es decir, separando la mente, la parte consciente. La primera incorporación o evento místico, incorporativo o un contacto paranormal siempre sucede desde la parte consciente. Las entidades o los misterios por alguna razón nos respetan y respetan la estructura humana. Es decir, que empiezan a dialogar con la parte nuestra consciente. Ahí juega un rol importantísimo la parte de la doctrina verdadera, no ridícula en la boca de un estúpido que anota y baja por PDF y sigue sosteniendo este acting, porque si no va a seguir confundiendo a la gente. ¿Me van siguiendo? Entonces, tenemos que entender que la doctrina o la enseñanza lo que va haciendo es cargando de información nuestra parte consciente para estar preparada para dicho evento, es decir, racionalizar lo que me empieza a suceder. Otra parte muy importante, primero viene la mente, los pensamientos o el pensamiento armado y formado de lo que es el carácter o la estructura de una entidad ajena a mí. Y luego vienen los sentimientos y las emociones. Primero pensamos y luego vienen las emociones y los pensamientos. Por eso la gente que está todo el tiempo con rencor o con odio es porque piensa mal. Y esto lo sabe todas las ramas del psicoanálisis, la conductivista, la positivista y la malincoche. Por eso se trabaja a través de la palabra, el disolver. Primero reconocer y luego disolver las estructuras de pensamiento para luego descomponer toda emoción negativa y crear un pensamiento a través de una visión de vida mejor y por ende buenos sentimientos, buenas emociones y el fruto que es la voluntad, ¿sí? La parte voluntariosa del ser humano. Entonces, nunca una entidad te va a golpear y va a pasar por encima de tu raciocinio y de tu cabeza y te va a tomar con ciertas cuestiones. Si eso pasa, anda a un neurólogo, porque posiblemente tenés algún problema físico, de carácter físico, algún coágulo, algún aneurisma, alguna arteria tapada o alguna lesión cerebral de algún golpe viejo que te hayas dado. O sencillamente es para un psicólogo alguna crisis o algún trauma que te generó una evasión, que es muy común. Pero cuando esto persiste, se convierte en una neurosis, es decir, rompes con el tiempo y espacio y te vas a vivir a otro plano. Entonces, ojo, porque donde termina la ciencia, allí empieza algo que no tiene que ver con lo místico ni con el mundo espiritual. Tiene que ver con una enfermedad y un trauma que tenemos que tenemos que tratar y tenemos que pedir ayuda para ello. Entonces, ¿por qué te sentís mal cuando vas a ese primer evento incorporativo? Primero porque mistificás, porque tu imaginario está incorrecto, basado en todas las evidencias y todo este show o este acto montado. La incorporación es un autoconocimiento en primer lugar y luego entender cómo las entidades van progresivamente dialogando y educando e interactuando con tu mente consciente para que eso suceda. El primer paso de la incorporación es la comunicación con un espíritu que ha desencarnado, es decir, entender el concepto de muerte. Que muerte es sencillamente desprendernos de la materia, pero por dentro seguir vivos en otro nivel. Y la comunicación es posible. Ese es el primer paso de la incorporación. Luego esa energía toma tanta cercanía con nosotros que hasta podemos llegar a meterla adentro y así sucesivamente, y es progresivo. El que te encuentre que sube, uy, cayó mi pai, cayó mi may y no sabe, esa persona necesita ser medicada y me hago responsable y te estoy fundamentando todos estos procesos. Entonces, si hay miedo allí es porque hay un mal pensamiento. Si te estás descomponiendo y tu materia te lo avisa es porque algo está mal en esa estructura mental.
para prepararte para el suceso natural que vos vas a vivir. Es algo natural la incorporación y no místico, ¿se entendió?